Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de Fuerza G. Soy Ernesto Garrat, escritor, periodista, crítico de cine, también novelista. Tengo un libro publicado en Aurea Ediciones que se llama Error de continuidad, espero que lo puedan disfrutar. Hoy día estuve en la versión de Primavera Libro, en la Plaza Inés de Suárez, lo pasé muy bien. ¿Qué tal? Ahí está J. Zafira, nuestro invitado de hoy, insigne escritor, también creador, también CEO de Aurea Ediciones, el autor de libros como Ascensión. Va a estar conversando en breves instantes con nosotros acerca de qué es la literatura, cuál es el propósito de la literatura de ciencia ficción. También vamos a hablar de definiciones. Hay una polémica en el medio literario ñoño. ¿Qué es ciencia ficción? Ciencia ficción es aquella literatura que solo habla de ciencia aplicada con todo el rigor de la ley, o también podemos hablar un poco más de esparcimiento fantasioso, no necesariamente vinculado a términos científicos todo el tiempo como Duna. ¿Qué ciencia ficción te gusta a ti? Estamos esperando que nuestro querido Zafira me mande la solicitud. Zafira, mándame la solicitud para integrarte en esta jornada. Seguramente tiene mucho trabajo, mucha presión. El trabajo de CEO es muy difícil. A él le interesa en su ficha de Goodreads la ciencia ficción, la ficción y los deportes. Es un hombre sana, mente sana en cuerpo sano. De eso y mucho más vamos a hablar hoy día con J. Y. Zafira, escritor, una de las nuevas voces de la ciencia ficción chilena y por supuesto, alguien calvo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Lex Luthor? Hola, Me puse a tono con CEO, po. Si voy a ser un CEO, entonces tengo que lucir como uno. Elon. ¿Qué pasó? No, está bien, es que hay algo que se llama dignidad. Entonces, cuando ya uno empieza a perderla porque ciertas cosas empiezan a ocurrir, es mejor asumirlo y ya. Pensé que podía tener mi último pelo largo de la vida, pero la verdad es que no. Uno nunca sabe cómo avanza la tecnología, J. Todo bien. Eres una persona joven, no como este servidor que he vivido y he visto cosas que ni te imaginas. Eh, Sí, sí, pero sí, todo bien. esperemos, pues, esperemos. Es un Pasa agrado que lo que tenerte pasa, acá. el agrado es mío estar aquí. Es muy difícil entrevistar a alguien que entrevista todas las semanas. El viejo truco de hacer de periodista con alguien que ya es periodista per se cada capítulo. Tú ya te conoces todos los trucos, te conoces cada toque de pelota para ir a la cancha, dar el pase y hacer el gol. Entonces es muy difícil entrevistar a alguien que tiene ese oficio. Pero bueno, mi primera pregunta es, ciencia ficción para ti, ¿qué es y qué tipo de ciencia ficción es la que más te gusta? Voy a poner mi libro de... Y acá para que la gente... haré mi propio placement. Bueno, veo que entramos de lleno con todo al minuto uno, porque ¿qué es ciencia ficción? Es una pregunta que ha generado debate, polémica, golpes, eh, Insultos. un insulto, una especie de cachacascán entre los autores desde que se instauró el término. Entonces es difícil llegar, uno puede decir lo que uno opina, obviamente, y lo que uno piensa, pero nunca va a estar de acuerdo con todos, Nunca ni de cerca. puedo pensar que estoy bien, pero estar de acuerdo conmigo mismo ya es demasiado. Ya es difícil, es complicado, entonces, congraciarse con el resto. Ahora, bueno, mira, para mí la ciencia ficción eh, es difícil eh, dar una definición que uno puede decir, esto es ciencia ficción, porque como tú decías en la introducción, hay muchos tipos de ciencia ficción, eh, hay muchas formas de contar una historia de ciencia ficción. Eh, y bueno, y a propósito de que eso es así, es que existen tantos subgéneros dentro de la ciencia ficción, y yo creo que es mucho más fácil irse a definir un subgénero
que definir la ciencia ficción per se como algo global y que contenga todo y bajo esa misma definición esté todo. Eso es imposible, no existe esa definición, por lo menos para mí. Para los puristas la ciencia ficción es algo en particular, pero yo no soy purista. Para mí la ciencia ficción tiene que ser algo que eh, primero te presente un mundo, un escenario en el que nos planteemos ideas o situaciones que todavía no ocurren o que podrían estar por ocurrir en el vértice que coquetean con la fantasía, pero que a su vez tienen un sustento o una manito tomada con algo real, y ahí también está el qué tan tomado de la mano con lo real y qué tan riguroso es, y ahí nos podemos ir con la definición de si es ciencia ficción dura, si es ciencia ficción blanda, y un montón de cosas. Yo siento con que esté tomado, o sea, por un pelo de algo de lo que yo puedo hacer una idea Lo del pelo es una autobroma, ¿no? bueno, por una hebra de ropa. Ya para mí con eso basta. Gracias. Bueno, pero no es bueno que lo digas tú que tiene una frondosa una cabellera envidiable. Mi ADN indígena. Yo lo Sí, agradezco tener ADN indígena. es muy bueno, Soy es muy muy. bueno. Eso te Lo pasa por tienes, ser. Eso te pasa por ser indoeuropeo. y bueno, eso te pasa sí, pero lo tenéis por un lado nomás, porque si fuera indígena, indígena, lo tendrías negrito, negrito, sin ni una cara. Pero bueno, ahí está el otro lado. Siempre la Bien. mezcla es lo bueno. Oye, ya, bueno, la cosa es que ciencia ficción, para mí, vale bajo el término si tiene al menos esta hebra que te decía, de la cual tomarme, la que yo pueda hacer una especular sobre cómo podría ser esto en la realidad sin necesariamente tener que probarlo científicamente con una ecuación que sea correcta, como otros postulan que debiera ser así. Necesita tener eso, y de alguna forma también para mí, por lo menos la ciencia ficción, necesita o plantea, yo creo que ni siquiera algo que uno busque y lo tenga como en la lista de cosas que tiene que incluir, pero la ciencia ficción sola te cuenta algo que nos preocupa en el momento y que pudiera ser un problema más adelante, que es lo que te decía antes. Bueno, cosa de ver cuántas historias de ciencia ficción del pasado hoy son realidad absoluta, eh, y en esos momentos, claro, eran una fantasía y eran algo que preocupaba a las personas de esa época, y que finalmente terminamos llegando siempre a ese escenario, siempre llegamos, algunas veces se tomó, bueno, mientras más antiguo, más tiempo tomaba, ahora cada vez vamos reduciendo más el margen y ya estamos escribiendo ciencia ficción casi al mismo tiempo en que En- en- se va en- autoprobando. lo que pasa es que ahora estamos escribiendo un diario de vida. No estamos escribiendo ciencia ficción. Claro, casi una crónica de la realidad en Sí. este momento. Entonces, sí, es un poco más difícil hacer esa ciencia ficción tan hacia adelante, aunque se hace también, y es interesante también pensarla y plantearse esos escenarios mucho más hacia adelante en el tiempo. Cada vez es más difícil porque por lo que conversamos, porque cada vez nos vamos pillando de un minuto a otro casi, de una hora a otra ya eso que era ciencia ficción es realidad. A mí hay una cosa Entonces, que para mí, perdona, te escucho. no, dale, dale, dale. A mí hay una cosa que me llama la atención es que a todo esto, bienvenidos todos los que están sintonizándose. Estamos discutiendo con mi gran amigo J. Zafira, autor de libros como Ascensión, CEO de Aurea Ediciones y también nuevo villano invitado en Superman. ¿Qué tal? Excelente tu papel de Lex Luthor, me encanta. Podrías postularte a la presidencia de Chile también. Los villanos siempre van a ganar. Cualquiera lo hace en este momento, así que Estamos podría. rodeados, estamos rodeados. Sí, Hay una cosa interesante que tiene la ciencia ficción y yo creo que más allá de, en el fondo, hablar de probar o determinar cuál ley física o probable ley física o teoría o algún tipo de comprobación sobre ciencias teóricas aplicadas, yo creo que lo que a mí me siempre ha llamado de la ciencia ficción es la posibilidad de conectar con la realidad humana. Tenía una discusión con Alejandro Fernández, el director de Guacho,
una muy entretenida discusión, porque para él ciencia ficción no era, por ejemplo, a él le gustó mucho el problema de los tres cuerpos de Cixin Liu, que es súper cabezona, tiene páginas y páginas esa novela de una ciencia ficción súper dura, descriptiva, y en el fondo, pero a él le gustaba eso, pero yo le decía que no solo eso importa, que importa la historia, e importa, sobre todo a mí, me interesa de lo que hablo, o sea, para mí, la teoría de los tres cuerpos no habla de, en el fondo, cómo la humanidad se revela frente a una invasión o una posible invasión indígena en 500 años. La trilogía transcurre en 500 años. Para mí se trata de un libro que habla de trascender en un contexto súper represor como lo es la China comunista capitalista que hay hoy en día, donde está prohibido hablar del afterlife o la vida después de la muerte. Y lo que hace Cixin Liu es hablar de la vida después de la muerte, justamente a través de toda una serie de, en vez de dogmas, de teorías científicas que demuestran que eso es lo que puede suceder si tú lo haces desde un punto de vista de abstracción científica, o sea, puedes vivir por siempre. Algo que, es decir, convierte un dogma religioso en un dogma científico. Lo que es básicamente hablar de una religión a otro tipo de religión, ¿cachai? Buscando tal vez llenar un vacío metafísico que en un mundo tan pragmático como el materialismo marxista no existe, ¿cachai? Entonces, para mí, eso es la raja de esa trilogía. No que hable y me justifique con ciencia todo porque sí, ¿cachai? Hay un porqué detrás. Lo mismo me pasa con Duna que no es solamente no es una space opera como algunos los definen. Es un libro que habla del contacto entre distintas culturas y que está muy inspirado en la historia de Lawrence de Arabia. De hecho, Frank Herbert era fanático de Lawrence de Arabia. Entonces, cuando tú juntas todas esas cosas y empiezas a ver como detrás de una historia o nuevos mundos, hay un sustrato que es más que científico, digamos que es más sociológico o inclusive casi religioso. Creo que eso le da una perspectiva mucho más interesante, o sea, mucho más valiosa y mucho más ética en el sentido de buscar el ethos, buscar el rasgo, el soplo de humanidad que hay detrás de todo esto, ¿cachai? Eso me pasa, no sé, bueno, todo esto, leíste Duna, me imagino, o cortamos al tiro la conversación. No, tranquilidad. No lo he Ya, leído, no bueno, lo he leído, gracias por... pero no es necesario haberlo leído para poder comentar y hablar al respecto. Eh, Oye, yo voy a tener que hacer También, una cruzada religiosa en Aurea, porque nadie ha leído Duna en esta editorial. ¿Cómo es no, posible no, esto, o sea, weón? hay algunos que lo han leído. Martín, Mira, Martín lo leyó. sí, por ejemplo, bien, él es el editor. Eh, no, pero mira, lo que tú dices es así, 100%, y aplica para Perdón. Duna o aplica para cualquier otra historia que pudiéramos enmarcar dentro del término de la ciencia ficción. Y para mí la ciencia ficción tiene una gracia. A ver, todas las historias en general que se cuentan de forma escrita o en el celuloide o de la forma que uno quiera, Claro, tratan de entregar un mensaje, por supuesto, obviamente, es lo que quiere decir el creador, y se utilizan normalmente metáforas y un montón de cosas para poder mostrar esto y de pronto no ser tan explícito. También están los que son explícitos 100%, pero son otros tipos de formas de expresión. Pero en este mundo de la ficción, eh, normalmente usamos la metáfora para poder mostrar cosas, no ser tan in your face. Eh, y siento que la ciencia ficción tiene la gracia, porque la fantasía también lo hace, también trata de hablar de algo que a lo mejor está pasando en la realidad, perdón. eh, no sí, y lo quiere mostrar a través de este mundo fantástico. Lo que pasa, y la diferencia con la fantasía de ciencia ficción, es que la fantasía nos lleva a mundos fantásticos que sabemos que no existen, nos traslada a un imaginario de sueño absoluto, y sabemos que estamos en ese mundo. La ciencia ficción, en cambio, a pesar de que estamos a lo mejor viendo cosas que son muy difíciles de imaginar en la realidad, o de que uno pudiera decir si esto va a pasar o está pasando, de alguna forma nos tiene tomado a que somos nosotros, aquí, en este mundo, aunque sea que nos fuimos a otros planetas, aunque sea lo que sea, es este hombre, nosotros, los que estamos pasando por eso, en el escenario que sea. Entonces,
deja una cosa distinta, aunque sea la misma metáfora, aunque quiera hablar de lo mismo, porque muchas veces coinciden los mensajes de historias de fantasía con historias de ciencia ficción, pero hay una diferencia y es algo que a lo mejor hasta inconscientemente le queda al que lo lee y lo deja dando vuelta de una forma distinta, porque te produce una sensación distinta. Por ejemplo, la sensación de miedo de preocupación, de sensación de que algo que podría pasar y que me podría pasar a mí, no es la misma cuando uno lee fantasía, por ejemplo, a cuando uno lee ciencia ficción. Es distinto, una cercanía distinta y eso para mí es la gracia que tiene, por eso me gusta tanto la ciencia ficción, porque el golpe del mensaje es más en el hocico que el de otros. Oye, hablemos de Ascensión. Ascensión es una, digamos que podría, no sé si me equivoco, pero podría considerarse que tiene un poco de este hálito metafísico, casi milagroso, casi profético, ¿no? Y cuéntanos cómo para ti ha sido asumir o ir masticando Ascensión, Blanco, la primera parte de tu trilogía, ¿no? A lo largo del tiempo desde que fue publicada. Tu novela está ambientada en el 2003 y Jesús y Juan despiertan con la noticia de un terremoto que ha sacudido a Nuevo México, el más grande registrado en la historia de la humanidad. A partir de eso tú hilas una serie de conexiones y tramas que, por supuesto, tienen algo que ver con Chile. ¿Cómo fue para ti hacer esta conexión o hacer este libro, esta aventura sci-fi? Eh, ya, ya parece tan lejano el tiempo. Bueno, fue hace 4 años. Es lejano en el Poco. tiempo. Eh, Mira, en ese momento, cuando era solo un escritor emergente naciendo en el mundo de la literatura, eh, bueno, era algo que quería contar, obviamente, una cosa que fui masticando con el tiempo y ahí se plasmaron muchas de mis ideas y de las cosas que pienso y siento con respecto al paisaje o al escenario más macro de la vida fuera de este mundo, ya pensando en las cosas que uno se imagina o cómo cree que podrían ser, porque bueno, aquí sí hay una especulación absoluta, quizás es de esa ciencia ficción que es más difícil de que vayamos a pillarla en el tiempo, espero, eh, pero ahora nunca se sabe. Uno no sabe, Eh, loco, están pasando sí, cosas que cada, parecían cada vez que hay imposibles. un terremoto, cada vez que hay un terremoto extraño es como, oh, no vaya a ser, bueno. Eh, en esta historia, obviamente está el mensaje, hay un mensaje eh, que va por sobre toda la historia y que tiene que ver con el, con, eh, con esta idea que tenemos el hombre, la humanidad, el ser humano, de que creemos ser controladores de todas las cosas y que tenemos el control sobre todo. Si de alguna forma tenemos el poder, tenemos control. Y que para mí es una estupidez, que no es real, no, es una fantasía, una convención, como tantas cosas que hemos inventado que en verdad son solamente eso, son una idea, no tienen ningún sustento real. Eh, Quise de alguna forma mostrar ahí cómo dentro del escenario que yo me imagino, macro, somos una parte que casi invisible, o sea, no somos protagonistas, pero ni etcétera, no existimos en este escenario tan gigantesco, a pesar de que obviamente los protagonistas y los personajes son humanos, lo estoy contando desde aquí, eh, pero quise dar esa sensación de pequeñez, estar metido en una cuestión que uno no puede llegar a dimensionar, de lo infinito y gigantesco que es, y cómo a la hora de decir, bueno, nosotros que creíamos todas estas cosas, pensábamos, la realidad es una absolutamente distinta y nos golpea de pronto así, porque yo siento que si eso pasara, sería así, de un momento para otro, no es como que vaya a haber una transición gigantesca, porque la realidad para mí es así
de tan grande que para nosotros sería en un segundo, que el mundo cambiaría, como pasa en la historia, por ejemplo, que de un día para otro el mundo simplemente desaparece y aparece esta realidad, donde estábamos realmente viviendo y no lo veíamos, porque es como estar metido dentro del bosque y no ver el bosque. Entonces, eso quería contar. Espero en las continuaciones, si es que hago tres, por lo menos la próxima, espero que salga el próximo año. eh, Quiero ir mostrando también en este escenario macro gigantesco cómo las cosas que pensamos que son tan distantes y todo, dentro de esta imaginación de cómo podría ser el hecho de que existan otras especies y toda esta cuestión gigante detrás de civilizaciones que no podemos imaginar, pero que aún así, de alguna forma, estamos conectados igual y tenemos cosas que nos unen y que a pesar de que somos tan distintos y que a lo mejor eh, tenemos papeles tan distintos dentro eh, igual somos necesarios y de alguna forma eh, no se puede concebir una existencia sin que todo esto esté unido y funcione para que todo pase. No, somos pequeños, pero tenemos un papel que cumplir igual. Está súper interesante la conversación con J. Zafira, el autor de Ascensión, también CEO de Aurea Ediciones, amigo de la casa y sin duda el mejor villano invitado en el universo de Superman, Lex Luthor. Dice, construyendo mundos literarios, muy interesante el concepto establecido en la novela, al final se da cuenta que somos solo una pizca de arena comparado con el inmenso universo. Saludos desde Veracruz, México. Tus fans trascienden fronteras, querido J. También se unió Alejandra Díaz, escritora, gran amiga de este servidor. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida. Una escritora también con 2 títulos muy interesantes y quien podría, ojalá alguna vez, quizás sumarse a la casa de Aurea Ediciones. Tenemos muchas interesantes visitas. También está Aldo, también amigo y editor de Aurea Ediciones. Bueno, continuando con la conversación que siempre es nutritiva, a la hora de hacer este tipo de historia, ¿qué inspiraciones puedes tener tú como autor, J? Me imagino que tal vez leer autores como el de Arrival o ver películas como They Live de John Carpenter, en donde te pones unos lentes y ves cómo es la realidad en verdad, cómo uno se saca estos tapabarros, tapajeras que te pone la elite para controlarte, o, digámoslo de manera elegante para no sonar que estamos hablando de la realidad chilena, sino solo de ficción. Tal vez ese tipo de referencias, como te decía, han sido influyentes a la hora de establecer tu mundo creativo. Sí, sin duda. Yo, eh, la influencia o lo que recibí para irme nutriendo y armar esta historia tiene que ver mucho con el cine, por supuesto, con la televisión también con los libros, por cierto. Si no, a lo mejor, bueno, no sé si no es más fácil ponerse a hacer películas, pero opté por escribir, me gusta escribir. Pero, pero hay un montón de cosas. A ver, yo desde chico me interesaron las cosas que necesitaban una explicación perdón, que no tenían una explicación clara. Siempre me interesó eso. Conocer y todo bien, pero más me gustaba esto que no tenía respuesta, que no se sabía por qué, que era un misterio y siempre estuve metido en eso y siempre estuve leyendo sobre eso y me rayaba la criptozoología cuando era chico y quería ser ufólogo y tenía todas las muy interesantes y las coleccionaba y fui a congresos ufológicos en los 90, me llevaba a mi viejo. Estaba muy metido en eso, muy queriendo, pensaba que yo iba a dedicarme a hacer eso en mi vida adulta. Bueno, al final uno nunca sabe para dónde lo lleva la vida, pero eso siempre estuvo ahí. Y claro, al ir creciendo y a la hora de decir, bueno, cómo plasmo mis ideas, cómo las comparto con el resto, surgió la opción de poder escribir. Siempre me gustó escribir, eh, pero,
pero bueno, si tengo que nombrar referencias, las tengo aquí, porque venía preparado. Aquí hay uno, Wow. por cierto, El maestro. el maestro, sí. Qué buena A mí me edición. The interesa, Shining. sí, Esa está en inglés. este, sí, el de bolsillo. No cabe en ningún bolsillo, pero es el de bolsillo. Claro, en el Eh, bolsillo de algún gigante, pero no. sí. Para mí, escribir tiene que ser entreteniendo, sí o sí. No concibo escribir algo que no tenga como primer objetivo entretener al que lo está leyendo y que no lo quiera soltar. Y nadie lo hace mejor que el maestro. O sea, aquí otro, obvio, también. Aquí aquí es distinto, hay dos escuelas totalmente distintas a la hora de escribir. La maravilla de Tolkien, bueno, decir algo es redundar, el mundo sabe, pero si alguien no ha leído Tolkien, porque siempre nos encontramos con gente y quiere tener una visión de cómo se puede formar un mundo y contártelo, algo que no existe, crear un universo, un mundo, un paisaje, y contártelo, describirlo, bueno, aquí. Algunos dicen que es un poquito exagerado, porque de pronto hay 10 páginas de descripción de un valle, pero es una cosa, o sea, si uno es capaz de resumirlo y poder aplicarlo a su escritora, fantástico. Otra, La Naranja Mecánica, Ah, buenísimo. y aquí tengo una edición de Luca. Pero son Estaba ricas Luca, esas ediciones. sí, y no, está buena, y es tapadura. Eh, la Naranja Mecánica también es algo bueno, aquí hay ciencia ficción, esto es ciencia ficción, Sí, po. eh, y ciencia ficción que no te plantea algoritmos ni problemas de lógica y de que tengas que probar que existe. No, para nada. Esta ciencia ficción de lo que estabas hablando tú, de lo sociológico, de cómo este mundo futurista te puede llegar a corromper, no, ni siquiera a corromper, a programar de una forma específica para que tú funciones dentro y esto, bueno, no sé si ya Bueno, estamos viviendo esta realidad. es increíble, claro, es increíble la novela de Anthony Burgess porque anticipa muchas cosas que estamos viviendo, como la extrema violencia, como el control fascista de los regímenes, aunque sean supuestamente democráticos, y cómo la voluntad de los individuos tiene que sumarse en una especie de serialidad donde no hay libre albedrío. Es muy interesante y la novela de Anthony Burgess también mezcla ruso, crea nuevos idiomas. Es una novela fantástica que dio base, sin duda, a una de las mejores películas hechas en la historia de la ciencia ficción, como La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, que por lo demás también adaptó The Shining, El Resplandor de Stephen King, y Stephen King quedó muy enojado con esa adaptación. Bueno, respetamos el error del maestro porque Kubrick hizo una maravilla. Es que Kubrick es otra obra. Se basó yo para mí siento que es una película basada en The Shining, porque efectivamente no es, si uno lee The Shining, no es la transcripción a la pata, está bien lejano en algunas partes, pero hizo otra cosa que es tan maravillosa como el mismo libro. Entonces, sí, en Natsat, en La Naranja Mecánica, Exacto, ese es el es el, lenguaje es que el ellos hablan. idioma, sí. Eh, bueno, también cosas como esta, yo leía mucho, es La Rebelión de los Brujos, Perfecto. de Powell Siverguer, que tienen varios libros. Esta es la continuación de la... ¿Cómo se llama el primero? Tienen dos. El Retorno de los Brujos, que no he podido conseguirlo en esta edición. Estuve a punto y no lo compré cuando debí y lo perdí. De hecho, Es, yo uno se arrepiente, cito, te claro, arrepientes, sí. Yo cito un pasaje de este libro en el mío, abriendo.
primera página. Bueno, aquí es esto, pues, aquí es el preguntarte cosas que no tienen respuesta, misterios y cosas que... y la gracia de ello es que está tratado de una forma súper eh, como poética, no es una crónica típica de que uno pudiera leer en una revista, pero tratan de una forma súper especial misterios que están que desde el origen del hombre. Entonces, como que le dan una cosa media fantástica, como que lo envuelven dentro de una historia, pero están hablando de ese misterio. Entonces, tiene esa gracia. Y, y bueno, esas cosas son las que me fueron armando Moldeando. la cabeza, po. Y de ahí sale lo que uno se imagina, y de ahí salen las cosas que le gustan y las cosas en las que, por suerte, tengo el privilegio de poder trabajar en. No todos tienen la opción. Yo no la tuve por mucho tiempo. Recién a esta altura de mi vida, ya en la mitad logré poder hacerlo y estoy muy feliz por eso y doy gracias siempre porque es un privilegio. Hay una cosa interesante que tiene que ver con el camino que hay hecho y con Martín y cómo han formado esta editorial. Es una editorial joven, tal vez una de las que tiene un catálogo más amplio de género de ciencia ficción. Ahora último han habido muchos artículos de prensa, especialmente en New York Times, que señalan que en Latinoamérica la ciencia ficción se ha transformado en un género de moda, en un género que es realmente lo que más consume la gente en, no en ficción en estas latitudes como novedad, quiero decir. En ese sentido, sienten que ese tipo de noticias, ese tipo de opiniones, de alguna manera validan este esfuerzo y esta especie de cruzada que han hecho desde la editorial y como autores también, porque Martín también es autor. Sí, o sea, siempre ayuda, obviamente, comercialmente hablando, el que se hable de cómo esto se está consumiendo. Ahora yo siento, y siempre he creído lo mismo, y con Martín lo conversábamos desde que nos conocimos, siempre he pensado que lo fantástico en todo tipo de representación artística es lo que más se consume en general. O sea, es cosa de ver cuáles son las películas más vistas, cuáles son los libros más comprados de la historia. Duna. Duna es, Por, Duna es el libro de ciencia ficción más vendido y premiado de la historia. Y por Duna, la ejemplo. película de No, pero ahora, es la película número uno en recaudaciones durante 3 semanas en los mercados exactamente. importantes. Y cuando Ernesto dice el libro más vendido de ciencia ficción, no es solo dentro del mundito de la ciencia ficción, es uno de los libros más vendidos en la historia de los libros en general, todos los libros, ¿no? Duna, Pero Duna, la gente dice, Duna ha vendido cerca de 20 millones de libros. Entonces, es una muestra saga un botón. impresionante. Entonces, claro, es tremendo cuando uno quiere hablar de estos temas y a mí, que a nosotros nos apasionan los temas de género, quiero decir, de géneros literarios, ¿no? De ciencia ficción. Es difícil intercambiar opiniones con la gente que ocupa lugares de poder, porque desde esos lugares de poder que generalmente están súper cruzados por la ignorancia, te dicen, no, pero es que esas historias son de nicho. Y como tú le dices, oye, ¿sabes qué? Harry Potter es de nicho, eh, Duna es de nicho, perdona, Star Wars es de nicho, entonces No, Terminator es de nicho, Volver al Futuro es de nicho, entonces es tan difícil sacarles los prejuicios a las personas, ¿no? es de nicho, no. El tema no es el nicho. El problema aquí, a la hora de hacerlo desde este lugar del mundo donde estamos, es precisamente el lugar del mundo donde estamos. Porque ese es el problema a la hora de conversar con quienes manejan, Todo. porque finalmente lo que pasa no es que no crean que estas cosas venden y son lo que más venden en el mundo. Es que creen que lo que se pudiera hacer aquí con respecto a eso es lo que no va a vender. Ese es el problema. Y lo que se hace aquí, en este lugar del mundo, es tan o mejor que cualquier otra cosa que se hace en cualquier otra parte del mundo. Y eso es lo que esa es la misión que teníamos desde un principio y es Cambiar esa contra lo que mentalidad. estamos luchando. Cambiar la mentalidad de pensar de que porque yo lo hago aquí, no va a ser tan bueno y no va a vender lo tanto que venden todas estas cosas y que hacen rico a todo el mundo. ¿Sabes qué? Lo que pasa es Ese es el eso, problema. tiene que ver con que las personas que toman decisiones en Chile miran mucho en menos a las personas que están abajo de sus posiciones económicas sociales.
creen que las personas que están abajo de ellos, social o económica o políticamente, no son personas iguales a ellos o no tienen los méritos. No ven el talento de las personas o los chilenos que habemos. De hecho, hay mucho prejuicio. Es como, no, sabes que no, tú no, ay, pero tú estás diciendo eso. Ah, no, vales callampa, no soy, no, ¿para qué? Si tú, yo no sé quién eres, no estuviste en mi círculo de poder, no estuviste en mi colegio, no te he visto en mi trabajo, eres gerente, no te vi en los Legionarios de Cristo, no te vi en el Opus Dei, no militáis en la UDI, entonces tú no te conozco, entonces no, chao. Entonces es muy difícil así, ¿no? Sí, y además que otra cosa que también es relevante a la hora de poder ir cambiando este panorama, tiene que ver con la intención y con el conocimiento, o sea, con tener claro a la hora de partir de que esto es una maratón, no es un 100 metros plano. Entonces, no hay que llegar al tiro a lograr eso. Entonces, esto es necesario construirlo en el tiempo, formando una base sólida, potente, que a la hora de que yo ya diga, ok, ahora sí ya puedo mostrarme como este producto que puede ser comercializable y exitoso en cualquier parte, y para que eso pase, lamentablemente, porque en otras partes podía hacerlo con el primero y sale así y listo. Pero aquí no, pues aquí tenemos que construir esta cuestión, esta base y este castillo gigante para que cuando nos vayamos a presentar no nos vean parados solos, sino nos vean con el castillo detrás. ¿Está? O sea, a ver, voy a escuchar lo que me está diciendo, por último. Y, Claro, y es súper. ha sido una estrategia inteligente la de parte de ustedes en el fondo de capturar los gustos desde las bases. Es como si fuera un partido político. Van a las bases, van a los fans, van a los seguidores, a las personas que les gusta el género, y en el fondo están entregando historias desde esa base, desde esa posición. Y no es que lleguen y llegan con no es que llegan con un sueño, un proyecto a la hora para ejecutar. Ustedes ya, como tú dices, van a llegar con una construcción, están llegando a hablar de igual o que los mires con más respeto a la hora de establecer algún tipo de vínculo comercial o vínculo artístico o sociedades o acuerdos, ¿no? Me imagino que esa es un poco la Es, idea, ¿no? es la única forma de estando aquí donde estamos. Porque uno es cosa de mirar la diferencia de estar en mercados donde esto ya es eh, aceptado y es una realidad, y donde aparece un escritor o una escritora con su primera novela, a la edad que sea, publica, lo agarra el que tiene el ojo y que sabe que ese producto es comercializable, y esa primera novela de ese autor que está por primera vez saliendo, a la semana está traducido en 5 idiomas y en los 10 principales mercados de los países donde más o menos, ahí está la pila del libro en cada librería con un parante, y tú lo veís y decís, ¿y esta persona quién es? Bestseller del New York Times, número 1, debut. Y esto es así todas las semanas. No es como que aparece Sí. la revelación del año. Yo cuando partí escribiendo y me metía a conocer cuál era el escenario de literatura, lo que estaba leyendo los jóvenes en ese momento, me encontré con esto, pues, con esa cantidad sobre todo de fantasía juvenil, que es uno Boom. se puede llegar a imaginar la cantidad que hay, es increíble. Y buscaba, y yo estaba leyendo los más vendidos, y buscaba a los autores para cachar más o menos cuál era su repertorio y todo. La mayoría tenía uno o dos libros, y era lo que estaban leyendo y lo que estaba vendiendo así, pero y ahí uno dice, ¿cómo pasa esto? Bueno, hay una maquinaria detrás, po. Hay una Alguien industria, dijo, hay una industria en esos mercados tan grandes, hay una industria creativa sólida y hay una industria creativa que absolutamente. cree y que cree en las nuevas voces. Lo que pasa acá en Chile, como pone Ingrid Leyes Escribe, ella dice, yo diría más bien que Chile sigue creyendo país solo de poetas, y es verdad, a la hora de establecer una discusión seria o establecer un diálogo con otros actores de la industria creativa, hay un prejuicio y un orgullo y prejuicio, dos actitudes muy desagradables de lidiar cuando uno quiere decir, ¿sabes qué? A mí me gusta escribir y me considero un autor también, no solo de drama u
u otro tipo de registro, son bien de ciencia ficción. Ah, es que es ciencia ficción, es como para niños, y es... Entonces te reducen, te jibarizan, y también eso lo podemos ver como en la prensa especializada o dentro del mismo canon de escritores o los jurados. Entonces hay una serie de constantes y una especie de chipeo mental que impide justamente dar un salto en las mismas editoriales, Planeta, Penguin Random, que son muy grandes y tienen un potencial y un poder impresionante, también están chipeados como que solo quieren buscar el éxito comercial, pero que hable de temas así como que sean trending topic en Twitter, ¿cachai? Que hablen de fútbol o de temas tal o cual. No hay una verdadera búsqueda. O sea, en las industrias creativas importantes, grandes, donde hay innovación y donde tú dices, es sorprendente la cantidad de nuevos bestsellers que se descubren, no está la verdadera intención de innovar, solamente perpetuar un modelo que ya está súper agotado y que por eso le da tanta fuerza y vitalidad a editoriales jóvenes y nuevas como ustedes, porque ustedes están realmente entendiendo el pulso de lo que está ocurriendo. No se quedan con el preseteo de lo que hay en la cabeza de un gerente o de alguien anticuado que en verdad lo único que le interesa es sacar su platita a fin de mes, su milloncito a fin de mes y maní, ¿cachai? Bueno, es una de las razones por las que quisimos partir con la editorial, básicamente porque si no lo hacía, eso fue lo que pensamos, lo dijimos, si no lo hacemos nosotros no va a pasar nunca. Bueno, No, fue un poco tirarnos muy arriba, pero la verdad es que pensando en lo que nosotros queríamos y cómo veíamos comercialmente esto, porque eso también es algo súper importante y que también no se hable, que es bien tabú dentro del mundo editorial, de no, qué tan comercial tiene que ser tu la plata, visión. hablar de la plata. Exacto. La plata es como cochino, es como que, ay, pero ¿por qué? Si, Pero es que como que hablar yo de la tuviera, plata, como pues, que, bueno. pero si no podemos vivir del aire, pues, ni de los aplausos, ni de los premios honrosos. No se vive de eso, no se come con eso. La No, realidad es que tienes que generar un negocio que sea sustentable, que perdure en el tiempo. Uno ve la cantidad de editoriales que nacen y mueren a la vuelta de 1 o 2 años y es una cantidad increíble y pasa por, ya sea porque no hubo visión comercial o porque para esas personas el tema no era su función principal, siempre era como el hobby, la segunda cosa que tengo por el lado, pero tengo un trabajo de verdad aparte, con el que vivo y como, nunca se setean para pensar, este tiene que ser mi trabajo principal, de esto tengo que vivir, para que eso pase, tienes que convertirlo en un negocio, sí o sí. Si no, no podéis estar pretendiendo publicar puros premios Nobel todo el año, porque vais a estar sacando un libro al año con Cueva, si es que, o cero. no, y también Entonces, es pensar y no entender que leer también es para buscar y entretener, no solamente querí reflexionar sobre la eternidad del cangrejo y parecer inteligente todo el rato, lo que está bien para algunas personas, pero la idea es que en esta pandemia hemos aprendido que no solamente